Hola, soy José Ángel. Bienvenidos a Hoy es un buen día para programar. En vídeos anteriores hemos aprendido que podemos beneficiarnos de manera automática de la semántica de movimiento que infiere de manera automática el compilador en nuestro código. Sin embargo, si cambiamos un poquito nuestra forma de programar, podemos incluso aprovecharnos un poco más de la semántica de movimiento. En este vídeo vamos a aprender esos trucos y también vamos a aprender cómo podemos mejorar la semántica de movimientos en código ordinario, en clases y en jerarquías de clases. Pues un truco para aprovecharnos de la semántica de movimiento de manera implícita consiste en intentar utilizar objetos sin nombre, siempre que sea posible. Vamos a verlo. Creo aquí un archivo nuevo, vamos a llamarlo objetos sin nombre, .cpp, y vamos a suponer que tenemos una clase que se llame myType y tenemos una función que recibe una referencia, un myType. Perfecto, y aquí tenemos un int main. Si instancio un objeto de tipo myType y luego llamo a foo pasando este objeto que se llama type, como este objeto tiene nombre, el compilador, porque a partir de este momento yo no lo voy a utilizar más, porque el programa termina aquí, pero a pesar de que termine aquí, el compilador no entiende que este tipo yo no lo voy a seguir utilizando después de esta llamada. De manera que no va a utilizar semántica de movimiento de manera automática. Si quisiese inferir semántica de movimiento de manera automática, en vez de utilizar un nombre, podría hacer foo myType. De esta manera, esta instanciación es temporal y al ser temporal, de manera automática se va a inferir semántica de movimiento. Entonces, siempre que podamos implementar nuestro código de esta manera, evitar utilizar variables con nombre, nos podemos aprovechar de manera automática de la semántica de movimiento. En ocasiones esto no podemos hacerlo porque puede estropear la legibilidad de nuestro código, de manera que no nos va a quedar más remedio que llamar a foo y con std move type. Otro truco consiste en que todos los compiladores de C++ 17 en adelante tienen que implementar forzosamente el Return Value Optimization, que es una optimización que se aplica a todas las funciones que devuelven un objeto por valor. Vamos a comprobarlo. Voy a poner aquí primero Return Value Optimization y vamos a comprobar qué es esto. Bueno, aquí tenemos un error. Vamos a hacer el include utility y ahora vamos a hacer un string, así que include string. Vale, vamos a hacer una función que la vamos a llamar getName y esta función nos va a devolver un string José Ángel. Perfecto. Si el compilador no implementa el Return Value Optimization, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues lo que va a pasar es que en el caso de que yo aquí asigne auto nombre es igual a getName, lo que va a pasar es que se va a instanciar este objeto de tipo string. Después se va a utilizar el operador de asignación y se va a copiar este objeto string en esta variable nombre y después se va a ejecutar el destructor de este objeto string temporal. Pero en el momento en el que nuestro compilador implementa Return Value Optimization, que es obligatoriamente a partir de C++17, en algunos compiladores previos a la versión 17 ya lo hacían, pero si tu target es 17, lo tienes que implementar forzosamente. Esto varía y el compilador lo que hace es directamente asignar este valor en esta variable, de manera que no se llama el destructor y no hace falta hacer la asignación directamente. Esto lo estamos asignando en esta variable y esto funciona incluso si tenemos distintos return. Hay dos tipos de Return Value Optimization. Uno es con los objetos sin nombre y otro con los objetos con nombre. Si yo aquí pongo std string name José Ángel y en vez de devolver este objeto temporal hago un return name, esto es otro tipo de optimización que no tiene por qué implementarse forzosamente en los compiladores. El estándar no exige
que tengamos un Return Value Optimization con nombre. Sin embargo, sí que exige que los compiladores tengan un Return Value Optimization sin nombre. En el caso de Visual Studio, de Visual C++, el compilador no lo implementa por defecto, aunque hay un flag que se puede indicar para que lo habilite, pero si tenemos distintos return no funciona. De manera que una manera sería forzar a intentar devolver objetos sin nombre para aprovecharnos de este Return Value Optimization. Pero además tenemos que tener cuidado porque el tipo que devolvamos debe coincidir exactamente con el tipo que vamos a recibir. Voy a forzar aquí que sea std string. Bien, y incluso aquí vamos a poner de manera implícita std string. Bien, si el tipo que devolvemos en esta función no coincide exactamente con esto, la optimización de Return Value Optimization no se va a ejecutar. ¿Y entonces esto qué significa? Bueno, pues voy a comentar esto de aquí y voy a descomentar esto de aquí. Es posible que nosotros digamos, bueno, es que yo este objeto lo quiero mover, de manera que voy a poner aquí un std move de esta cadena. Bueno, pues ahora mismo acabamos de deshabilitar el Return Value Optimization, porque esto lo que va a devolver, recuerdo que era un static, básicamente de std string ampersand de la cadena, ¿no? Esto es lo que vamos a devolver un std string, un R-value reference de una cadena, pero esta función en realidad devolvía un objeto de tipo valor, de manera que como este tipo no coincide con este, porque este es un no tipo valor y este es un tipo de referencia, se deshabilita automáticamente el Return Value Optimization, de manera que aquí sí que se va a hacer se va a instanciar el objeto, se va a ejecutar el operador asignación y se va a destruir este objeto y nos hemos cargado la optimización. De manera que nunca devuelvas un objeto temporal con stdmove. ¿Tiene sentido stdmove en una función, en un método? Sí, ya veremos un poquito más adelante en este mismo vídeo que si tenemos una clase que tiene un método que devuelve un objeto, un miembro y que queremos moverlo, pues sí que tiene sentido. Pero en este caso, en el caso de funciones que devuelven objetos temporales, no tiene ningún sentido. Y para asegurarnos de forzar al Return Value Optimization, deberíamos de devolver objetos sin nombre, porque todos los compiladores tienen la obligación a partir de C++17 de aplicar esta optimización para objetos sin nombre. Bien, pues al igual que no tiene sentido decorar con stdmove un objeto temporal que devuelve una función de tipo valor, tampoco tiene sentido decorar con stdmove un objeto que ya es temporal. De manera que si aquí estoy utilizando el constructor de string de movimiento de manera implícita porque esto es un objeto temporal, no tiene ningún sentido que yo aquí decore esto con stdmove. De hecho, algunos compiladores avisan de que no tiene ningún sentido porque este objeto ya era temporal. Los objetos temporales no tenemos que decorarlos con stdmove. Bien, pues ahora vamos a ver cómo deberíamos de inicializar nuestros tipos. Vamos a empezar con la inicialización clásica, que sería con la referencia constante. Voy a hacer una clase que la llama person, y esta clase lo que va a tener son dos datos miembros, std string first y std string last. Perfecto, vamos a hacer un constructor público. Y esta primera versión de nuestra clase person lo que va a hacer va a ser en el constructor recibir dos referencias constantes para inicializar la clase. Std string const first y std string const last. Inicializamos. Y por último last. Perfecto, aquí tenemos nuestro tipo. Si ahora inicializamos este objeto, por ejemplo, persona y vamos a poner como nombre AB y de apellido CD, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues lo que está pasando es que primero esto lo tenemos por código duro en el programa, de manera que en alguna zona de memoria tenemos A, B y CD. Bien, cuando llamamos al constructor se tienen que crear estas dos variables, la variable f y la variable l, que son de tipo string. La variable f lo que tiene es un objeto de tipo string que tiene un tamaño
y que tiene un puntero. El puntero apunta, lo que hace es solicitar memoria para copiar a B en el heap, como ya vimos en el primer vídeo. Perfecto, así que acaba de solicitar memoria en el heap y aquí ha puesto que el tamaño es 2. En realidad son 3 porque teníamos el 0, pero vamos a poner que es un 2. También se crea la variable L, de manera que la variable L va a ser exactamente lo mismo. Es un objeto en la pila de tipo string que tiene internamente dos campos, uno que es tamaño, que va a ser también 2, y otro que tienes un puntero que apunta a una zona en el montículo en la que hemos solicitado memoria para poner cd. Después lo que hacemos es copiar el contenido de f dentro de la variable first y de l dentro de la variable last, de manera que lo que estamos haciendo es instanciar otro objeto que es first y va a ser lo mismo. Es un objeto que en este caso va a ser igual, tiene un tamaño de 2 y tiene un puntero que apunta a B, y lo mismo va a pasar con last. Tamaño 2 y un puntero que apunta a CD. Una vez que se ha ejecutado el constructor, cuando finalizamos se va a destruir este objeto y se va a destruir este objeto. Bien, como hemos visto, hemos tenido que solicitar memoria con esta construcción, con este constructor. Hemos tenido que solicitar memoria una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, y además hemos tenido que destruir 1 y 2 objetos. Vamos a ver cómo podemos mejorar esto un poquito. Bien, pues acabamos de ver que esta construcción, que es la que llevamos haciendo toda la vida, que es la de pasar referencias constantes, pues no es muy rentable, porque como hemos visto ha habido que solicitar mucha memoria y hemos tenido que destruir objetos. Porque yo no he hecho aquí un stdmove. Pues precisamente porque estos eran referencias constantes. Yo no puedo mover algo que es constante. De manera que, oye, podríamos hacer una cosa, que es pasar referencias no constantes. Si paso referencias no constantes y aquí hago un std move, pues ya lo tengo resuelto. He incrementado, al menos he incrementado la velocidad, porque aquí ya no se haría esta copia, sino que se le robaríamos el puntero a este objeto. Bueno, pues esto no se puede hacer. No es legal pasar un stdmove a una referencia que no es constante, porque a mí nadie me garantiza que quien haya llamado a este objeto no quiera seguir utilizando este parámetro, porque no me lo ha indicado explícitamente con un stdmove o utilizando una variable temporal. Es decir, que esto no era un rValueReference, no era una referencia de tipo R, por lo tanto yo no tengo permiso para moverlo, de manera que esta solución tampoco nos vale. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar el rendimiento? Voy a deshacer esto. ¿Cómo podría hacer yo para mejorar el rendimiento de este constructor, que como hemos visto genera muchas copias? Bueno, voy a quitar esto de aquí. ¿Qué pasa si yo, en vez de pasar una referencia constante, vamos a comentar esto, control C, voy a hacer una copia, yo paso un objeto por valor, que esto en un principio siempre podíamos pensar que es contraproducente, y aquí voy a llamar a stdmove. Ahora este objeto es un objeto que yo puedo mover perfectamente porque es un objeto temporal, stdmove y stdmove. Bueno, pues lo que pasa es que en memoria tenemos la cadena AB y CD por código duro dentro del compilador. Se ha creado la variable f de manera temporal, de manera que se ha tenido que solicitar en el montículo memoria para almacenar la palabra AB y se ha asignado el tamaño a 2, lo mismo para la L, pero ahora estos objetos son temporales, porque son temporales, como son de tipo valor, pues van a dejar de existir justo cuando se finalice la ejecución de constructor, de manera que yo ahora sí que puedo hacer perfectamente un stdmove siempre y cuando no vaya a utilizar los objetos f y l dentro del código. Yo utilizaría first y last, de manera que ahora con esta implementación tenemos tamaño igual a 2 y el puntero apunta a esto de aquí, y esto, bueno, vamos a hacer lo mismo para el siguiente, last, tamaño es igual a 2 y el puntero apunta aquí,
y le hemos robado a este objeto esto y a este objeto esto. Y ahora aquí el tamaño será 0 y el tamaño será 0. 0, 0 y esto apunta a null y esto apunta a nulo. De manera que con esta implementación, que en un principio podíamos pensar que es contraproducente porque nunca hemos pensado en pasar al constructor objetos de tipo valor, acabamos de incrementar el rendimiento porque nos hemos evitado, primero, tener que solicitar memoria en el montículo 2 veces. Solo hemos solicitado memoria una vez y 2 veces. En el caso anterior, te recuerdo que eran 4 veces. Y además, no hemos tenido que destruir, no hemos tenido que liberar la memoria en ningún momento. Por lo tanto, esta implementación tiene que ser muchísimo más rápida. Bien, pues ya hemos visto que en teoría este constructor que recibe objetos de tipo valor debería ser bastante más rápido que el constructor que recibe referencias constantes. Pero oye, podríamos implementar otro más. Podríamos hacer un constructor que reciba directamente referencias de tipo R. Voy a copiar esto, lo comento y entonces a ver qué es lo que pasa con este constructor. Porque si yo hago que este constructor sea así, ya directamente estoy recibiendo referencias de tipo R. Que se va a llamar, porque además estos objetos son temporales, de manera que el constructor que se va a llamar va a ser precisamente este. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Podemos evitarnos alguna instanciación de memoria o lo que sea? Pues no, porque este constructor está esperando recibir un string y sin embargo esto no es un string, esto es un char. De manera que el compilador va a tener que instanciar f de la misma manera que en este otro constructor, que en el constructor de valor, va a tener que instanciar el objeto f, solicitar memoria en el montículo, copiar los datos que ha recibido por parámetros en el montículo y luego efectivamente vamos a hacer un movimiento de f a first que se va a hacer exactamente igual que en este caso y vamos a hacer un movimiento, o sea, lo mismo vamos a hacer con el parámetro L. Exactamente igual, de manera que no vamos a ganar mucho con respecto a este otro constructor. Y además, este constructor es mucho más restrictivo, porque si yo tengo, en vez de persona, aquí tengo un std string ab, yo ya no voy a poder llamar a este constructor pasando un parámetro sin copiar. Es decir, que obligatoriamente, perdona, sin mover, obligatoriamente me va a obligar a hacer un std move. Y ahora sí que podría, sí, ahora sí ves que no te da ningún error. Así que bueno, ya puestos a hacer constructores, vamos a hacer una serie de sobrecargas en los constructores que nos permitan implementar cualquier tipo de combinación. Voy a hacer este constructor que recibe el primer parámetro de tipo referencia constante, pero el segundo parámetro que sea una referencia de tipo R, un objeto temporal. De manera que aquí en last puedo hacer un std move. Además también podría implementar justo lo contrario, un constructor que sea al revés, que reciba, voy a copiarlo de aquí mejor, que reciba como primer parámetro una referencia de tipo R, pero como segundo parámetro una referencia constante. Por lo tanto, podré mover el primer parámetro. Además también podría hacer un constructor que reciba cadenas, punteros a cadena. De manera que vamos a hacer este constructor y así evitamos hacer move. Char const f y char const l. Bueno, y ahora podríamos hacer lo mismo, pero con sobrecargas con referencias. Así que voy a hacer exactamente lo mismo que tenía aquí. Bueno, esto lo voy a descomentar. Copio esto. Y aquí tendríamos, por ejemplo, un char const f y recibir como una referencia constante el parámetro L y al revés. Una referencia constante para f y char const L. De esta manera estamos evitando hacer algunos moves. Bueno, pues podemos hacer un programita que compruebe cada una de estas implementaciones. Lo que voy a hacer va a ser hacer una clase person únicamente con este constructor, una clase person solo con este, que es el de copia, y una clase person de movimiento y una clase person que tenga todos los constructores. Y vamos a hacer una serie de tests con cada una de estas clases de manera que veamos
el rendimiento que tiene la inicialización de cada una de estas clases. Voy a empezar con person, voy a llamarla person1, voy a copiar todo el código y voy a ir filtrando, vamos a llamarla person1 y me voy a quedar solo con este constructor. Aquí pongo un 1 y aquí elimino todo esto. Perfecto, ya tengo el código de la clase person1, voy a volver a copiar el código de la clase person y vamos a hacer person2, que person2 sería con el constructor que recibe parámetros de tipo valor. Esta clase se llama person2. Muy bien. Perfecto, voy a hacer exactamente lo mismo con la clase person3, que sería esta de aquí. Person3. Person va a ser la que recibe en valores de tipo movimiento. Bueno, esto de movimiento no, porque en el test no voy a forzar a que haya movimiento, así que esta no va a ser así, sino que va a ser la que recibe, la que tiene todos los parámetros. Perfecto, voy a copiar otra vez. Perfecto, esto va a ser person3, 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 3, 3 y 3. Aquí tenemos nuestra clase y ahora vamos a hacer una función que nos sirva para medir. Auto, que sea tipo plantilla. Vale, vamos a indicar el número de iteraciones y ahora lo que vamos a hacer va a ser que esta función lo que va a devolvernos vamos a hacer aquí un include de crono y que devuelva pues un std crono miliseconds, por ejemplo, o nanoseconds. Perfecto, entonces aquí lo que vamos a hacer es un std crono nanoseconds total. Perfecto, y luego for int igual a 0, punto y coma y menor que iteration, punto y coma y más. Vamos a realizar todas nuestras iteraciones y vamos a crear una cadena f y voy a hacer que la cadena sea larga para evitar la optimización de string, ¿vale? std string last Martínez. Hago que la cadena sea larga para evitar la optimización que tienen las cadenas de caracteres. Y ahora lo que voy a hacer directamente es std, bueno, vamos a comprobar los tiempos, std crono steady clock now, esto auto tiempo 0 es igual a así. Vamos a instanciar cada una de las personas, entonces vamos a hacer person, lo que no es person, es t, porque vamos a llamar a esta función de measure pasando cada uno de los tipos, persona 1, persona 2, persona 3. Así que vamos a indicar que person, en vez de person vamos a poner t, vamos a llamarla p1 y vamos a poner esta primera cadena de caracteres para forzar a utilizar el constructor que tiene una variable temporal. Y segundo parámetro va a ser este. Con este vamos a forzar a que se llame al constructor que recibe una variable temporal. Por otro lado, vamos a llamar al constructor que recibe objetos con nombre, que van a ser f y l. T, persona 2, f y l. Y por último, vamos a instanciar el constructor que reciba p3, vamos a llamarlo p3, y con un std move de f, std move de l, ¿vale? Vamos a calcular el tiempo actual, auto t1, y vamos a hacer que total más igual a t1 menos t0. Perfecto. Y por último vamos a hacer que nuestra función haga un return de total. Ya lo tenemos. Por lo tanto, ahora vamos a hacer que aquí lo tenemos. Vamos a llamar a esta función con cada una de las implementaciones. Measure de person 1
y vamos a llamar diciéndole, por ejemplo, con 1000 iteraciones. Perfecto, auto. Tiempo de persona 1 es igual a el resultado de la medida de esta función pasando 1000 iteraciones con la instancia de tipo person 1. Así que ahora vamos a imprimir esto en la consola. std include iostream y por último pues std cout. Vamos a imprimir el número de iteraciones. Vamos a hacer aquí un auto iteraciones es igual a 1000 para poderlo cambiar esto. Iteraciones tomaron y vamos a indicar ms tp1.count milisegundos. Perfecto. Vamos a ver lo que vamos a calcular la media para las 3 instanciaciones. Las 3 instanciaciones fue y vamos a imprimir que sería tp1.count partido de el número de iteraciones, que sería num, iteraciones. Y por último, std endline. Esto era count. Perfecto, con esto estaríamos imprimiendo el tiempo que nos ha tardado en instanciar las 1000 veces con los 3 tipos de constructores, temporal, objetos con nombre y movimiento para la persona 1 y vamos a hacer lo mismo para la persona 2. De hecho, vamos a poner aquí person 1 o incluso una línea nueva. Vale, vamos a hacer exactamente lo mismo con person 2. Vamos a hacer lo mismo con person 3. Tiempo 3, person 3, person 3, tiempo 3 y tiempo 3. Y no teníamos más, ¿no? Perfecto, vamos a ejecutar este programita. Tenemos un error. Vamos a quitar el método de copia. Este de aquí. Vamos a eliminarlo en person 3. Bueno, pues como podemos comprobar, a pesar de que nos aparecen valores muy exagerados porque estamos utilizando nanosegundos, al ver la media, al menos en esta combinación que estoy utilizando el compilador G++, en Windows podemos comprobar que con esta implementación la peor implementación era la de person 1. La de person 1 te recuerdo que era la que estaba recibiendo en el constructor objetos, referencias de tipo constante. Vamos a ver dónde está. Aquí está, referencias de tipo constante. La segunda implementación era bastante mejor, como podemos ver, que es la que recibe parámetros de tipo copia, y la tercera implementación ya fue mejor porque el compilador eligió cuál era la mejor opción de las que de entre la gran cantidad de constructores que hemos implementado. Bueno, entonces siempre que queramos asignar el valor a un campo deberíamos de seguir esta estrategia, la estrategia de utilizar un objeto de tipo valor y luego mover este objeto de tipo valor en el campo. Pues no, porque esta estrategia solo tiene sentido cuando estamos inicializando el objeto. En este caso, cuando se está ejecutando el constructor, ni en first ni en last teníamos ninguna información. Por lo tanto, hemos podido mover y el rendimiento es óptimo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo algún valor en first? Vamos a ver si la siguiente función, auto, pues set first. Y vamos a recibir un std string por valor, f. Y vamos a hacer exactamente la misma lógica. Vamos a poner que first es igual a std move de f. Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Estamos
es first. Estamos moviendo, igual que hemos hecho en el constructor, el contenido de f en first. Pero first es posible que ya tuviese datos. Y es posible también que esta variable que está almacenando first, que en este caso es un std_string, esté suficientemente optimizada como para que en el caso de que la cadena que estamos pasándole sea inferior en tamaño a la que ya tiene, pues que no tenga que solicitar memoria, sino que simplemente asigne en la memoria el dato que estamos llegando, que le estamos enviando. Vamos a comprobarlo. Yo voy a implementar aquí vamos a instanciar con person una persona. Vamos a hacer aquí abajo person José Ángel, y ahora vamos a llamar a person. Bueno, aquí tenemos que pasar los apellidos. Martínez. Y ahora vamos a llamar al método setFirst. Y vamos a llamar pasando Dylan. ¿Qué está pasando aquí? Si yo realizo esta implementación, voy a minimizar esto para que sea más fácil de ver nuestras clases. Si yo llamo a este método setFirst, como estoy moviendo, lo que estoy haciendo es liberando la memoria que tenía la variable first. Y luego, bueno, se ha solicitado memoria en el constructor, en la pila, perdona, en el montículo, para almacenar la palabra Dylan para variable f. Estamos liberando la memoria que tenía la variable first, que era José Ángel, y estamos robando el puntero a f. Es decir, que hemos hecho una solicitud de memoria. Hemos tenido que hacer una liberación de memoria. Sin embargo, si yo esto, en vez de hacerlo así, hago como una referencia constante, y esto, en vez de hacer un stdmove, directamente hago una asignación, ahora para la creación de la variable f no se está solicitando memoria en el montículo. Y además, esta clase posiblemente, y es así, sea suficientemente inteligente para saber que, como ya tenía memoria solicitada en el montículo para almacenar la palabra José Ángel, pues ahora tan solo no tiene que realizar una solicitud de memoria en el montículo para almacenar la palabra Dylan, sino que únicamente va a sustituir esto por Dylan, y aquí va a poner un 0, y no va a tener que solicitar absolutamente nada de memoria, de manera que la estrategia de recibir un parámetro por valor y moverlo solo tiene sentido en el caso de que los objetos que vayamos a inicializar aún no estén inicializados.